panelista, Francisco Gasmuri, fundador y director del 3xI, amigo de la casa. Hemos estado conversando de varias cosas que tienen que ver con volver a hacer un tejido social que sea, ojalá, lo más apretadito posible en el buen sentido de la palabra, ojalá donde nos conozcamos más, donde relevemos nuestras potencialidades, etcétera. Y precisamente hoy día vamos a hablar de liderazgos femeninos en medio de esto. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, Elena. Bienvenido. Bien, Elena. Feliz de estar de nuevo hoy día. Quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando y la verdad que agradecido del día, porque a pesar de lo doloroso que estamos viviendo, ha sido un regalo el agua, que curiosamente y paradójicamente para muchos provoca más dolor, pero era una necesidad que necesitábamos como país. Creo que hay que agradecer, porque ha sido un respiro de la naturaleza y muy necesario. Yo hago una reflexión porque yo soy de montaña total, o sea, toda mi vida en Antillanca, la gente me reta ahí en Twitter, me dice que la gente no conoce la nieve, pero yo les digo, ¿qué quieren que haga? Si yo nací ahí en el frío, en la nieve, y muy de montaña, a mí me gusta mucho la montaña, cayeron como 3 metros de nieve en la parte más alta, digamos, de Farellones, y uno dice, chuta, qué ganas de poder ir, qué ganas, o sea, no vamos a ir, no vamos a burlar las normas. De hecho, pillaron a unas personas arriba en la montaña y se las llevaron detenidas, como corresponde, creo yo. Pero también uno hace la reflexión de la tierra, como yo me la imagino como celebrando esto de que no haya gente en la montaña, total, de que no haya gente invadiendo cada uno de los rincones de la tierra, ¿no? Y qué buena analogía el tema de la montaña, Elena, porque yo también soy un gallo de cerro, me matan las montañas, tengo como una pasión muy grande por los cerros, y lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso también, o sea, como de ascensión lenta, donde cada paso suma al paso siguiente. Creo que es una buena analogía de lo que estamos viendo, porque es como estos derroteros largos para llegar a la cumbre, donde muchas veces estamos con la cabeza y la mirada puesta y obsesionados, y este punto focal en la cumbre, pero no somos capaces de ver lo que está pasando en el proceso. Y muchas veces, cuando tú subes un cerro, es mucho más relevante ir juntos todos. Fíjate que además la figura es muy potente por las cordadas. O sea, la gente que sube cerros complejos, cerros técnicos, tú te entregas tu vida a otro. Y por supuesto. Confiando. Es un acto de generosidad y de confianza y de entrega impresionante, y creo que y de colaboración. Oye, qué choro lo que estás diciendo. Aquí me voy a desviar y me voy a tomar el rato que nos tome hablar de esto, porque me acabas de poner este tema en la cabeza, las cordadas. Para la gente que no lo sabe, explícalo un poco, porque, no sé, pensemos, ponte tú en las Chilcas, que tiene esas piedras enormes al lado de la carretera que ya no pueden ser más peligrosas, camino al norte. Alguna vez fui a escalar esas piedras y es verdad que uno pone su vida en manos de otro y el otro dejó esa cordada segura para no poner en riesgo la vida de otro que ni siquiera conoce. Claro, porque tenéis dos variantes. Tenéis la escalada en roca, que yo también escalé en roca en un periodo de mi vida, Elena, y tú confiabas ciegamente que el gallo que abrió la ruta, es decir, el tipo que aseguró la cuerda, lo hizo bien, ¿cachai? O sea, tú estás ahí entregado, es un acto de confianza brutal. Y tú te vas a la escalada técnica, donde las cordadas son, para que la gente que nos está escuchando entienda, son grupos de personas que van amarrados entre ellos. O sea, yo estoy confiando que el que va delante mío está pisando firme, puso bien el anclaje. Entonces creo que sin querer queriendo, Elena, pusimos una analogía arriba de la mesa muy rica para lo que estamos viviendo, porque nos pone una cancha para conversar largamente de este tema de la colaboración y de darnos a otro. O sea, en este acto generoso y libre de confiar. Sí, yo creo que es un acto generoso y libre de confiar el deporte, primero, el deporte en grupo, también el tema de la vida en la naturaleza, uno ve esa colaboración mucho más presente. Quizás las urbes nos han ido como secando, ¿no? Esa colaboración, y nos han ido poniendo cada uno en su lugar, cada uno en su esquina. Sí, y yo creo que la naturaleza también me pasa, por ejemplo, cuando para los que estamos en Santiago, ver la cordillera es un regalo que no tenemos habitualmente. ¿Por qué? Por la contaminación o por otras cosas. Y ese tema, esa como invitación de la naturaleza a asombrarnos todos los días, y al mismo tiempo con asombrarnos de recuperar esta cosa de dar gracias, Elena. Yo creo que estamos viviendo una época donde tenemos que agradecer todos los días por lo que estamos, por ese pequeño logro que conseguimos. No sé, creo que y también nos fuerza a vivir el ahora. En la montaña, tú vives el ahora. Yo me acuerdo haber escuchado una entrevista de Cristian García Huidobro, que es uno de los grandes escaladores de Chile. Escaladores, sí.
Y él decía muy fuerte, cuando viene un riesgo de avalancha, tú te mueres de susto en ese momento, vives la avalancha, das gracias porque no te agarró la avalancha. La gente que nos está escuchando, una avalancha cuando se viene un planchón de nieve encima, pero una vez que terminó la avalancha, vamos de nuevo, nos sacudimos y seguimos avanzando. Entonces, también es una invitación a vivir el aquí y el ahora, y no vivir haciendo planes de largo plazo ni de mediano plazo, vivir el aquí y el ahora. Eso nos arrastró y nos puso ahí en el aquí y en el ahora esta plataforma, o sea, esta pandemia, y ahí quedamos, y ahora vamos a tener que ver cómo seguimos mirando para adelante. Uno quisiera que esto después no se olvidara así como rápido, y volvamos a esta como nueva normalidad. Estaba mirando que los alemanes ya están como rellenando las playas en España, en unos planes pilotos, y ahora a mí como que se me aprieta el alma, así como que digo, todo volvió a estar igual. Yo creo que no igual, Elena, porque de alguna forma estamos explorando, ¿te fijas? O sea, estamos, incluso más, yo estoy pensando en los alemanes, que tú comentabas que están llenando las playas, ellos están yendo a la playa, pero te aseguro que no de la misma forma como lo hicieron hace un año atrás en la temporada anterior. O sea, claro, seguimos transitando, estamos moviéndonos entre la zona del miedo, que es la que nos paralizó, producto de esta avalancha, como bien partimos diciendo hoy día, pero además una avalancha que es continua. Este es como un terremoto que todos los días tiene réplicas, y las réplicas se gatillan en sectores distintos, y por ende, eso que era cierto hoy, mañana no es cierto. Entonces estamos transitando en lo desconocido, y ese transitar en lo desconocido tenéis dos caminos: o te apalancas y te atrincheras en el miedo, o sueltas y dices, ¿hay qué más? Me voy a preocupar de aquí y ahora, de lo que puedo hacer por mí, de lo que puedo hacer por otros, sin pensar en qué réplica nueva me va a traer mañana. Entonces también es una invitación a vivir el ahora. Y en ese sentido, en un mundo donde vivimos corriendo, donde todo es rápido, todo es instantáneo, es un muy buen ejercicio decir, ¿sabéis qué más? Ha muerto la prisa. Lo leí en una columna por ahí, me pareció maravilloso. Ha muerto la prisa. Ha muerto la prisa. Y hay otra cosa también en esta colaboración frente a esta avalancha que nos trae todo lo desconocido, que es ayudar y aportar sin agenda, ¿no? Porque te doy esto a cambio de esto otro, es una práctica típica capitalista, comercial, que está bien para la compra, pero cuando uno aporta al tejido social, y yendo ya de lleno al tema del tejido social, yo creo que aportar sin agenda es tremendo, y tiene unos resultados que son aún más tremendos, beneficiosos. Absolutamente. Ahora, yo te diría que más que asociarlo a un sistema particular, tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Sí, o sea, también. En el fondo, hay una lógica transaccional incluso desde el mundo del trueque. O sea, yo te doy a cambio de algo que yo te entrego, que el trueque tenía eso bonito que había un match, desde lo que somos capaces de entregarnos y darnos. Pero yo creo que también apela a nuestra naturaleza más bien darwiniana, esta cosa como de que sobrevive el más fuerte. Y en ese sentido, creo que el tema de la mujer, de las habilidades, las malas llamadas habilidades blandas, que están muy alojadas en lo femenino, que no es patrimonio exclusivo de la mujer, que es una distinción súper relevante, tiene mucho que aportar en este contexto. Sí, mucho, y de hecho es lo que queremos conversar ahora, porque estábamos hablando con el Pancho Gasmuri que uno ve las ollas comunes que se están lamentablemente multiplicando día a día en distintas comunas, en distintas regiones. Lo mismo que hablábamos ayer con la Sole Lama, la cantidad de gente de clase media baja que ha tenido que devolver sus casas, no pueden pagar los arriendos, se están yendo a tomas, y son las mujeres las que en general la llevan mucho frente a este tipo de situaciones, las que lideran este tipo de movimientos que son de rescate, podría decir uno, de una solidaridad profunda, tremenda, maternal. Es que yo creo que lo maternal, que no tiene que ver necesariamente con maternidad, de ser madre filial, es algo que tienen las mujeres en el ADN. O sea, si uno piensa en abrazos, haz el ejercicio por un minuto, Elena, de pensar en abrazos. Lo primero que se te viene a la cabeza son los abrazos de tu abuela, los abrazos de tu madre. Hay una lógica que tiene que ver con es más generosa. Y pensando en el tema de las agendas que tú planteabas, normalmente los liderazgos masculinos, que insisto, no son patrimonio del hombre, sino que es un concepto mucho más amplio que ser hombre, del género me refiero, ¿ok? Claro. Que tienen que ver con ciertos liderazgos más jerárquicos. El liderazgo femenino normalmente es más participativo, es más generoso, y de alguna forma
son capaces de desprenderse de sus agendas personales o de sus egos, entre comillas, para regalarse a otros. Y en esa lógica viene la frase típica, bueno, le echamos más agua a la sopa. Esta lógica de recibir gente en las casas, da lo mismo en qué tamaño de casa, cuántos metros cuadrados, pero hay una cosa que son corazones más grandes, y son corazones que están dispuestos a abrazar más. Y de alguna forma la mujer tiende a postergar sus propios intereses en poder darse y regalarse a otros. En ese sentido, es una muy buena figura para ponerlo en valor hoy día, porque cuando hablamos del liderazgo femenino, volvemos a pensar en los púlpitos, ¿no es cierto?, en estas estructuras jerárquicas de posiciones de poder. Pero el liderazgo femenino está presente desde siempre. Y lo que dices tú, el tema de las ollas comunes, es una muestra muy brutal y tremendamente, no sé, brutal, dejémoslo en brutal, porque es brutal, de que cuando los sistemas se quedan cortos, no quiero hablar de fracasan o se equivocan, cuando se quedan cortos, son los seres humanos los que se levantan. Y en ese ser humano que se levanta, normalmente es la mujer la primera que tiende la mano. Entonces, hay algo ahí que es muy interesante. Y por eso es que me hace mucho sentido esta mirada del liderazgo femenino, sobre todo viviendo una crisis que tiene que ver con ciertos cambios brutalmente radicales en lo cultural, sobre todo, en la forma como nos vemos, cómo nos tratamos. Y ahí hay ciertos elementos de la feminidad que podríamos poner arriba de la mesa, como guía. Sí, y habría que ponerlos arriba de la mesa como en todas las capas, ¿no? No solamente en esto de la emergencia y el salir a rescatar. Nosotros estamos con un grupo de mujeres, a todo esto, que no tenemos todavía una personalidad jurídica, la estamos tratando de formar, que somos mujeres que trabajamos en distintas partes y que tenemos una buena posición o una posición relevante como para poder poner ciertos temas, ¿no?, sobre la mesa, y ojalá que esto se convierta en una política pública. Partimos juntándonos, Pancho, ¿sabes por qué? Porque en las cajas de emergencia no habían toallas higiénicas, así de sencillo, ni pañales. Entonces, claro, era una situación súper complicada porque además son elementos caros de adquirir y necesarios, o sea, son inevitables, ¿cachai? O sea, que te juro que no puedo creer que en las cajas no hubiera ido, en ninguna, ni las del gobierno, ni las de la CPC, en ninguna iban toallas higiénicas. Entonces, partió este movimiento, esta unión así como bien natural por esto. Y después nos fuimos encontrando con que eran puras mujeres las que están manteniendo las ollas comunes, y hay mujeres que hoy día están súper preocupadas porque no saben cómo mantener su integridad física, porque saben que tienen que seguir cocinando para niños, para otras mujeres, para gente en situación de calle. Algunas alimentan 650 personas al día. Y están preocupadas porque no pueden mantener el distanciamiento social porque tienen que entregar platos de comida, más allá de las cosas que cocinan. Bueno, pero esa es una muestra de que se arrojan nomás. O sea, hay esta lógica como de gallina con pollos. Claro. Porque la gallina siempre va adelante protegiendo. Entonces, yo insisto que ahí hay ciertas cosas que tenemos que poner en valor hoy día. Y insisto, y no es de la lógica del poder, sino que de la lógica de la entrega, de esta cosa invisible. Lo hablábamos antes de entrar de estar al aire, Elena, de cómo le damos visibilidad a esa gente que son superhéroes, que no andan con capa por la calle, son seres de carne y hueso, muchas veces, y es lo que se da históricamente en situaciones de catástrofe como la que estamos viviendo, son los más vulnerables. Las mujeres más vulnerables son las primeras que van en ayuda del vecino o de la vecina. Sí, tal ¿Y sabes cual. Por qué pasa eso también, Elena? Porque tienen microvínculos, Elena. Comparten preocupaciones. Si no te podías olvidar de que las mujeres que luchan ¿quiénes son los que luchan con los narcotráficos en los barrios rojos o en los mal llamados barrios rojos? Son las mujeres. Son las almaceneras que crían a sus hijos en los mesones del almacén. Son las mujeres las que están evitando las malas juntas, entre comillas. Entonces, hacen una pega todos los días de una manera muy generosa, que les nace muy de adentro, porque están genéticamente preparadas para eso. Pero son invisibles. Y yo quiero decir que además somos bravas, porque cuando tú dices me defiendo los narcos, yo estaba hablando el otro día con una mujer que tiene un comedor en la Pintana, y decía: aquí nadie me va a robar las ollas, nadie me va a robar la comida. O sea, bien aguerrida. La Lorena está escuchándonos y nos dice por Twitter: el liderazgo aprendido socialmente, la mujer ha aprendido a postergarse por otros, pero reacciona, se levanta en comunidad y no en postergación. Es interesante ese comentario que está haciendo la Lore. Es maravilloso, porque en el fondo, pero es que ahí justamente lo que dice la Lore en redes sociales empalma con lo que partimos hablando, de esta lógica natural de postergar tu ego o tu propia agenda individual por otro.
porque además hay una cosa que es muy difícil de entender, se realizan en este acto de dar a otros. Exacto. O sea, no es que se sientan postergadas, sino que en el fondo lo sienten como parte de su propio propósito, ¿cachai? O sea, hay una lógica, es muy especial lo que ocurre ahí, ¿cachai? Oye, Pancho, ¿y cómo hacemos para que esto salga de la cocina? Que esta es una cosa que a mí me da vuelta y que va a ser una misión que yo voy a tener y que me la he autoimpuesto. ¿Cómo hacemos que esto pase a trascender? Que cuando termine la pandemia, probablemente, como vamos a tener problemas económicos tremendos, estos comedores van a continuar. Pero ¿cómo hacemos que estos liderazgos aparezcan? Que finalmente da lo mismo que si viene de la Pintana o viene de la Dehesa o viene... Esta mujer que está tejiendo, ¿cómo la hacemos visible? ¿Cómo la ponemos en la palestra, como tú decías? O estas características que tiene ella. Es que yo creo que hay que hacer un trabajo muy profundo y cuestionarnos cómo estamos contando este país. O sea, en el fondo, ¿desde dónde? ¿A través de quiénes? Porque te digo algo, cuando es una pobladora haciendo lo que está haciendo y como dice, es súper relevante, porque no eres lo que dices, sino quién eres cuando dices lo que dices. Y cuando son las más postergadas por la sociedad, son las más invisibilizadas por la sociedad, las primeras que se levantan, algo tienen que decirnos. Entonces, la primera pregunta que me hago yo es, ¿por qué esas caras? Que ojo, y no tiene que ver con personajes, tienen que ver con actitudes, con historias, que además son historias que tienen que ver con historias generativas y regenerativas, Elena, porque a pesar del dolor son capaces de construir una historia que es bonita. O sea, ellos transforman el dolor, transforman el sufrimiento, transforman la postergación en una historia de superación, una historia que pone un tono distinto. Y si hablamos de tonos, Elena, por Dios que nos falta poner un tono más positivo, más constructivo en los medios hoy día. Sí. O sea, yo le hago un llamado a los medios, es decir, ¿saben qué? Salgamos un día a escuchar a los invisibles, hombres o mujeres que están haciendo una pega increíble, que no tienen agenda propia, sino que están dándose a otros. Hay micro esfuerzos que están ocurriendo en este país, muchísimos, que si somos capaces de visibilizar, o sea, Elena, sí, insisto, cuando los sistemas se quedan cortos, cuando el Estado no llega a todo el mundo, la capilaridad la da la gente que está viviendo de los microvínculos, en los barrios, en las cuadras. Mira, hay un dato que no es menor, Elena. Si nosotros miramos la última encuesta del Bicentenario, hay un capítulo que es de participación ciudadana. Y todo el punto focal estuvo puesto en cómo bajaba la participación en sindicatos, para qué decir los partidos políticos, etcétera. Pero hay un ente, un organismo intermedio que se mantiene inalterable en el tiempo su nivel de participación, que son las juntas de vecinos. Y las juntas de vecinos tienen que ver justamente con los microvínculos, con esos dolores compartidos, con aspiraciones que son colectivas y compartidas. Y normalmente en las juntas de vecinos la presencia femenina es altísima, altísima. Vamos a discutir si el nivel de participación anda en torno al 6 o al 7. Me da lo mismo el monto. A mí lo que me parece interesante de la encuesta, mirando la tendencia, es que se permanece en el tiempo el nivel de participación. Entonces también hay una lógica ahí como de los abrazos, del vínculo, del darse a otro. La capilaridad, como lo decías tú, Pancho. Sí, el llamado a los medios, nosotros hemos pensado harto como también hacer y lo voy a decir así tal cual, un marqueteo de todo lo que están haciendo estas mujeres en las ollas comunes, pero desde el igual a igual. No que vaya el equipo de prensa a ver a la señora que es pobre, que está cocinando para los otros pobres, porque al final tiene esa lógica la nota en los medios. No, de igual a igual, tú sentada en el link de mi casa, yo trabajo contigo, voy a la olla y tú eres igual que yo al final. Y eso es lo que todavía nos falta poner en valor. Es que hay que a nivel mediático. Totalmente, Elena, porque ¿sabes qué? Ahí lo que hay que poner en valor no es al rostro, es la historia que hay detrás y por qué se moviliza, ¿sí? Porque las historias, a diferencia de los cargos, de los roles, son todas queribles, Elena. Tú puedes conectar gente que está en bandos enfrentados desde el dolor, o la pérdida de un hijo o la pérdida del padre. En un conflicto, tú puedes conectar a dos historias que parecen enfrentadas, porque están al lado opuestos del río, por así decirlo, y resulta que se conectan desde una emoción, que comparten. Entonces yo creo que yo personalmente creo que más que relevar y poner arriba la agenda rostros de líderes, es poner en valor el liderazgo y atributos que tienen estas personas. Porque eso es lo que empatiza y eso es lo que genera movilización en otros. Es como decir, bueno, pero ¿sabéis qué? Si ella pudo, yo también puedo. ¿Sí? Y esas son las historias que inspiran. Y cuando tú gatillas emociones, la emoción tiñe la acción. Entonces, por eso creo que pero una emoción bien entendida, no el llantuqueo
como el llanto típico de la entrevista es que yo me imagino, no sé, pues don Francisco entrevistando y la señora llorando, pero no, en el fondo tiene que ver con la historia, con que la niñez, o lo que uno extraña de la niñez, lo extrañan todos los seres humanos. Todos en algún punto piensan en su niñez y esa es una emocionalidad compartida, por ejemplo. Absolutamente, Elena. Y lo otro que tenéis que ver es que en el cómo se cuenta esto, cómo se da visibilidad, no podemos caer en la pornografía, por así decirlo. Claro. O sea, en el fondo, aquí lo que tenemos que hacer es transferir dignidad en lo que estamos contando. O sea, no es... Porque incluso más, esa nota puede ser transaccional, Elena. Y lo que necesitamos aquí es que sea justamente lo opuesto. Entonces, es un ejercicio, es una musculatura que hay que trabajar, pero yo personalmente creo que tenemos que reaccionar y avanzar en esa línea. Porque si no, la gente sigue invisible, sigue esperando de otros respuestas que no van a llegar cuando las respuestas muchas veces las tenemos en el vecino. ¿Cachai, Elena? Entonces, esta cosa, los microvínculos, a mí me da mucha vuelta, me hace mucho sentido. No tengo respuesta, Elena, de cómo, pero sí tengo claro la necesidad y la urgencia de hacerlo. Francisco Gazmuri, cofundador y director del 3xI, vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos temas que son tan relevantes. Son reflexiones, nos damos este espacio y nosotros tratamos de contribuir aquí en esta radio que es libre y que nos deja hablar de lo que nos interesa precisamente para compartirlo con otra gente que nos está escuchando. Así que gracias a toda la gente que nos escribió también por las redes sociales. Pancho, muchas gracias, un placer como siempre. Oye, Elena, gracias a ti por este espacio. Y solo para terminar, me encantó lo que dijiste, porque en épocas donde todo el mundo está esperando verdades, esto que estamos conversando no es una verdad, es la interpretación que tenemos nosotros dos, y es en el fondo una invitación a reflexionar respecto y que agarren algo de lo que estamos reflexionando, pero más que una verdad, es una reflexión compartida. Y por eso que me gustaría cerrar diciendo eso, porque no estamos para verdades, no es la era de las verdades. No, para nada. Porque las verdades tienen que ver con respuestas, y hoy día lo que tenemos justamente que plantearnos son nuevas preguntas, porque exactamente, estamos navegando Pancho. lo desconocido. Y ojalá que esta reflexión se vaya a la mesa cuando se vaya a comer o a una conversación de pareja, da lo mismo. Donde quede esta reflexión va a ser importante. Así que nos vamos conformes, Francisco. Ya, que estén muy bien. Ya, un abrazo, cuídate. Saludos a todos. Chao. Gracias, chao. Oye, estamos súper atrasados, pero yo les voy a decir que el teletrabajo y los ciberataques van en aumento, por eso hoy proteger los datos de tu empresa es importante. Conoce Seguridad Virtual de Entel Empresas, es una solución que te va a ayudar a prevenir, detener, identificar y protegerte de posibles ciberataques. Encuentra el plan que más acomode las necesidades de tu empresa en entel.cl/empresas. Y en ISA Intervial, junto al Centro de Innovación de la Universidad Católica, te están invitando a participar en la Ruta de la Conexión. Es una hackathon que busca dar solución a desafíos vinculados con la movilidad vial. Fácil, tienes que entrar a www.intervialchile.cl, la Ruta de la Conexión, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos, nos despedimos, hasta mañana, que estén muy bien, chao. ISA Intervial, conexiones que inspiran y teletrabajo protegido con seguridad virtual, presentaron Emprender es Clave. Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresser.